La semana pasada empezamos nosotros, pues dimos una pequeña introducción sobre qué se iba a tratar el curso, ¿verdad? Y dimos ahí un poquito de algunos ejemplos como para desarrollar un poco la intuición acerca de, pues, qué iba a ser el procesamiento de señales. En esta lección quiero aprovechar entonces a empezar a eh, definir algunos conceptos básicos, ¿verdad? Hay ciertas palabras que vamos a tener nosotros que pues definir, que inclusive van a estar presentes en el mismo nombre del curso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a la hora de procesamiento de señales tenemos esta palabra de señal, ¿verdad? Entonces va a ser importante que nosotros pues definamos qué es una señal. Vamos a ver que es una noción que ustedes ya han estado familiarizados con ella, aunque tal vez no la han definido, ¿verdad? Pues como tal, ¿no? Bueno, vamos a partir esta primera lección en dos para hacerlo un poco más digerible, ¿no? Y pues vamos a empezar entonces nosotros platicando esa primera pieza, ¿verdad? Del nombre del curso, ¿verdad? Procesamiento de señales. ¿Qué es entonces una señal? Muy bien. Entonces, en el transcurso pues, del curso nos referiremos a una señal como un flujo de información o datos. Entonces, esto refleja lo que estábamos platicando nosotros la semana pasada en la introducción del curso. Decíamos que este curso nos iba a servir a nosotros para poder ver cómo podíamos utilizar nosotros ciertas técnicas, en este caso pues algorítmicas, para procesar data. Entonces, si lo que estamos procesando es data, quiere decir que a nosotros, a un nivel fundamental, vamos a decir que toda señal es aquella que nos representa cierto tipo de información, ¿verdad? Es un flujo de información o data. Bueno, al hablar nosotros de procesamiento de señales, acuérdense que habíamos platicado también de que esto es, para ser más preciso, el nombre del curso debería ser procesamiento digital de señales. Porque digamos, ustedes, si consideramos el concepto de una señal como data, ustedes en cursos anteriores ya han procesado data, aunque no la hayan visto pues como tal. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Un circuito con amplificadores operacionales, digamos un amplificador, toma una señal en la entrada, ¿verdad? Data de voltaje, si lo quieren ver así, y nos da a nosotros otra señal pues en la salida, que sigue siendo datos o información de voltaje. Sin embargo, nosotros ahora estamos hablando del caso específico de procesamiento digital de señales. Entonces, al hablar de procesamiento digital de señales, ¿no? Asumiremos que nuestras señales viven dentro de un dispositivo de cómputo, ¿no? Dentro de un dispositivo de cómputo. Este dispositivo de cómputo puede ser, ¿verdad?, desde una PC, ¿verdad?, hasta un microcontrolador, ¿verdad?, para ponernos nosotros los ejemplos. Bueno, aquí vamos a darnos cuenta de una cosa pues fundamental, ¿verdad? Y es que si las señales son data, ¿verdad? Es un flujo de información.
esta información se puede referir a un sinfín de cosas distintas, ¿verdad? Entonces, nótese que si las señales son datos, estas se pueden referir a un sinfín de cosas como. Y aquí vamos a hablar de algunos ejemplos de los que dimos nosotros, por ejemplo, la semana pasada. La verdad, tenemos que estas señales pueden ser audio, pueden ser imágenes, pueden ser video, pueden ser lo que ya conocemos, ¿verdad? Voltajes y corrientes. Quiere decir de que dentro del tipo de datos que podemos nosotros manejar está lo que ya normalmente manejaban ustedes en sus cursos de circuitos. No sé, podemos hablar de temperatura, de datos financieros, económicos, ¿verdad? Dinero al final de cuentas. Signos vitales, señales biomédicas. Podemos hablar inclusive también de cantidades mecánicas, por ejemplo, posiciones, velocidades, aceleraciones. Sigue siendo, ¿verdad?, un flujo de información, etcétera, etcétera. ¿Bueno? Muy bien. Entonces tenemos nosotros una gran diversidad de cantidades. En circuitos eléctricos ustedes pues vieron cómo representar esas cantidades, voltajes, corrientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eran de una misma naturaleza. Ahora que tenemos muchos distintos tipos de cosas, pues cómo vamos a representar nosotros pues estos objetos. Entonces, ¿cómo podemos representar a estos objetos? Bueno, entonces vamos a agarrar un poco de la intuición que tenemos ya construida para sistemas o para señales analógicas. Bueno, entonces sabemos que en el llamado, si lo quieren ver así, mundo real o mundo analógico, podemos representar las señales como funciones continuas que dependen de alguna variable independiente. Usualmente el tiempo. Entonces, por ejemplo, y aquí es de que nosotros pues recordemos de cómo nosotros representábamos pues cantidades en el mundo real, ¿verdad? Fíjense que ustedes desde que empezaron a ver física, empezaron a ver inclusive sus primeros cursos de matemática, consideraban ustedes el concepto de función, ¿verdad? Hablaban de que las cantidades, ¿verdad?, posiciones, velocidades, aceleraciones eran funciones de tiempo porque van cambiando con respecto al tiempo. Y ustedes tenían una forma pues particular de representar estas cantidades o de graficarlas, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, digamos que yo quisiera representar pues una cantidad de tiempo. Esta cantidad va a ser x de t. ¿No?
X de t va a ser lo que nosotros pues vamos a conocer como una señal de tiempo o continua, o sea, de tiempo continuo, o también se le llama señal continua en el tiempo, ¿verdad? Denotamos esa dependencia del tiempo, ¿verdad? Por los paréntesis y el argumento que está dentro de esos paréntesis. Bueno, y yo la represento, más o menos, digamos, algo así. Si ustedes se recuerdan, estas señales ustedes las graficaban como trazos continuos, ¿verdad? O sea, esto de aquí va a ser un trazo continuo definido en todo el tiempo. Y de eso sale la palabra de continuidad, ¿verdad? Lo continuo es algo que digamos, está definido de manera suave. Quiere decir de que sin importar cuál sea el instante de tiempo que nosotros seleccionemos, siempre va a haber un valor correspondiente para esta señal en el dominio de tiempo continuo, ¿verdad? No hay cambios abruptos, ¿verdad? O si hay cambios abruptos, estos mantienen la pues continuidad, digámoslo así, de nuestras señales. Bueno, muy bien. Esto es como típicamente ustedes representarían cualquier cantidad, como les digo, cualquier cantidad física, ¿verdad? O sea, si ustedes, por ejemplo, y digamos, hablando de esto todo en términos pues muy abstractos, ¿verdad? Si ustedes agarran su osciloscopio y miden alguna señal, se van a dar cuenta, ¿verdad? Esta es una señal del generador de funciones, que aparece una señal pues continua en el tiempo, ¿no? Si ustedes miden, por ejemplo, pues la corriente que está pasando por alguna resistencia, ¿verdad? Va a ser una señal que igual siempre está definida para todo tiempo. Si ustedes, por ejemplo, están midiendo la posición de una partícula, ¿verdad? Se van a dar cuenta que también esa posición va a ir variando de manera continua en el tiempo. Entonces, toda cantidad que viva en el mundo real se puede representar por una señal continua, o sea, toda la data que existe en el mundo real es una señal continua en el tiempo, porque está sujeta a ir cambiando conforme avanza el tiempo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que ahora, como estamos hablando de procesamiento digital de señales, dijimos nosotros que nuestras señales, ¿verdad?, viven dentro de un dispositivo de cómputo. Es decir, ahora nuestras señales, hablando en procesamiento digital de señales, van a ser cantidades que viven en el mundo digital. El mundo digital, ¿verdad?, va a ser distinto al mundo analógico, ¿verdad? Va a ser distinto al mundo analógico y va a haber una diferencia fundamental, la cual va a ser importante que nosotros la resaltemos, porque resulta que esta data, estas señales que viven adentro del mundo digital, no se pueden representar de esta forma en que nosotros estamos representando las cantidades en el mundo real, si lo quieren ver así, o en el mundo analógico. Entonces, esto es importante de hacerlo notar, ¿verdad? Porque decimos nosotros que los datos o información dentro de un sistema de cómputo es decir, aquí estaríamos hablando nosotros del mundo digital. No pueden representarse como funciones continuas. Bueno, veamos entonces por qué razón.
Y esto debería ser pues evidente para ustedes si se recuerdan un poco de los cursos de electrónica digital que han llevado con anterioridad. Entonces, ¿por qué es que nosotros no podemos representar esta data que vive en el mundo virtual, en el mundo digital, como señales continuas en el tiempo? Bueno, primera razón, nos dice a nosotros que las computadoras no, y vamos a poner aquí en comillas, funcionan en todo tiempo, ya que su funcionamiento está regido por un reloj digital. Recuerdan ustedes, ¿verdad?, que en el mundo digital todo lo que ocurre mediante eventos, mediante cambios de estado. Hablando de un caso particular, si ustedes tenían, por ejemplo, una máquina de estados finitos, se recuerdan ustedes que no era hasta que el reloj, ¿verdad?, el clock, presentaba un ciclo, ahí sí que un flanco positivo, un flanco negativo, que la máquina de estados finitos cambiaba de estado. En el tiempo entre flancos no ocurre nada con el sistema, ¿verdad? El sistema se queda completamente estático. Es solamente cuando se dan estos eventos que el sistema tiene permitido cambiar, tiene permitido evolucionar. Esto es fundamentalmente distinto, dense cuenta, de lo que está pasando con la señal de tiempo continuo, que siempre existe, sin importar qué tan pequeño sea el intervalo de tiempo o el instante de tiempo que queramos nosotros seleccionar. Bueno, primera razón. Y segunda razón es que pues las computadoras almacenan información en arreglos finitos de memoria. Y aquí la palabra clave es finitos. Muy bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos lidiando con una señal continua en el tiempo? Hablamos nosotros de un voltaje, ¿verdad? Piensen ustedes que tienen un circuito, le conectan su fuente de generador, ¿verdad?, de funciones. Vamos a hablar de circuitos solo porque yo sé que es algo que tienen ustedes pues presente y que pueden visualizar, ¿verdad? Entonces piensen que tienen un circuito, le conectan una señal sinusoidal en la entrada y ustedes entonces agarran el osciloscopio y miden cuál es la salida de ese circuito. Entonces ustedes ven la onda que va cambiando con respecto al tiempo. Si ustedes se van y dejan eso funcionando y regresan al siguiente día, ustedes vuelven a colocar el osciloscopio y la señal sigue funcionando. O sea, la señal no tiene límites. O sea, siempre y cuando el circuito esté alimentado, esa señal se va a seguir generando. Bueno, ¿qué diferencia tenemos ahora en el mundo digital? Bueno, en el mundo digital, si ustedes, por ejemplo, dejan su computadora encendida, ¿no?, y dejan una cámara grabando video en vivo, ¿verdad?, y ustedes se van un día, ¿creen ustedes que al regresar a su computadora, la computadora va a seguir echando punta? Pues depende. Si ustedes tienen un montón de RAM o un montón de disco duro, puede ser que sí. Pero más seguro que otra cosa, se van a dar cuenta ustedes que en algún momento en el tiempo su computadora se quedó sin memoria. O sea, ya no tenía espacio para seguir almacenando esta señal. Entonces resulta que para el caso de los dispositivos de cómputo, ¿verdad?, en el mundo digital tenemos restricciones de memoria. Quiere decir que nuestros dispositivos de cómputo no pueden almacenar infinita información, sino que tienen límites en qué tanta información pueden almacenar. Bueno, entonces, otra cuestión bastante importante. Bueno, muy bien. Por estas limitaciones, entonces,
necesitamos una nueva definición. La de una señal discreta en el tiempo. Muy bien. Entonces, tomando en consideración estas dos razones, ¿verdad? Primero, que las computadoras funcionan solamente en ciertos eventos de tiempo dictados por ese reloj. Y segundo, debido también a que las computadoras tienen cierta limitante en qué tanta memoria pueden almacenar, vamos a definir una nueva cantidad que le vamos a llamar nosotros señales discretas en el tiempo. Van a ser discretas en el tiempo porque, a diferencia de las señales continuas en el tiempo, que siempre presentan un valor sin importar cómo nos movamos en el tiempo, las señales discretas van a representar o van a poder presentar esa noción que tenemos, que cuando la computadora no está experimentando un flanco de subida o flanco de bajada, la computadora se queda estática, ¿verdad? No hace absolutamente nada, sino que es hasta que ocurre el siguiente evento, el siguiente flanco, que evoluciona. Entonces, estas señales van a representar esa forma de funcionar del mundo digital. Bueno, ¿qué van a ser entonces las señales discretas? Tenemos nosotros que las señales discretas son secuencias. El concepto de secuencias ustedes lo trabajaron probablemente en cálculo 3, si no estoy mal. O bien si alguno de ustedes llevó también algún curso de matemática discreta, ¿verdad? Pero pues si no, recordemos que una secuencia es una colección ordenada de números. Esta secuencia la vamos a representar, pues, por ejemplo, utilizando llaves. Va a ser la secuencia x de n y presenta, pues, ciertos valores: x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿En dónde? Tenemos nosotros que esta cantidad n, ¿verdad? Este subíndice que tiene la secuencia es un número entero, ¿no? O sea, es decir, n es un número entero. Bueno, vamos a decir nosotros que para señales discretas, o sea, vamos a saber que las señales discretas son una secuencia, pero en la literatura se utiliza cierta notación para cuando nos estamos refiriendo a señales discretas en lugar de, pues, una secuencia como ustedes matemáticamente la conocen. Entonces, para señales discretas emplearemos la notación x corchete de n. Muy bien.
quiero aclarar ciertas cosas acá. Primero, vamos a establecer nosotros, ¿verdad? Que en este caso X es el nombre de nuestra señal. Este nombre lo vamos a representar nosotros mediante una letra minúscula y cursiva. Vamos a ver que esta notación utiliza los corchetes. Y adentro de estos corchetes vamos a colocar nosotros el argumento. Y aquí la clave es que este argumento va a ser un número entero. Usualmente el tiempo, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser también espacio. Vamos a ver nosotros cuando veamos imágenes de que este argumento no necesariamente va a referirse al tiempo. Muy bien. Esta notación la usamos nosotros para hacer una analogía con las señales continuas en el tiempo. Vamos a representar, si ustedes se dan cuenta más aquí arriba cuando definimos la señal continua en el tiempo X, igualmente utilizábamos nosotros una letra minúscula cursiva. Utilizábamos los paréntesis y utilizábamos como argumento el tiempo. El tiempo es un valor continuo, entonces los paréntesis me representan a mí o me indican que esta es una señal de tiempo continuo. ¿Verdad? Que el tiempo es un parámetro, es un número real, ¿verdad? Es un número real porque podemos hacerlo pues infinitesimalmente pues pequeño. En este caso, sin embargo, los corchetes me indican que estamos hablando de una señal discreta en el tiempo. Entonces el argumento que está adentro de los corchetes es un número entero. Es un número entero porque esa cantidad entera me dice a mí cuál es el número del evento que ocurrió. Acordémonos, por ejemplo, que si estamos hablando de flancos de subida o de bajada de un reloj, tendríamos el flanco número 0, luego el flanco número 1, el flanco número 2, número 3. O sea, no necesariamente tienen que ser el argumento el número entero como tal, sino que ese número entero se refiere a el evento que está ocurriendo. Muy bien. ¿Por qué es que nos sirve a nosotros esta representación? ¿O por qué es que estamos utilizando esta representación para nuestra data en el mundo digital? Bueno, antes de eso solo quiero mostrarles pues un par de ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos representar estas señales discretas. Entonces, por ejemplo, una forma de representarlas es utilizando pues la notación de secuencia, ahí sí que explícita. Por ejemplo, vamos a decir que esta señal x de n contiene los elementos menos 1, 0, 2, 4, menos 7. Esta representación le vamos a llamar nosotros una representación explícita. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo nosotros de manera ahí sí que explícita cuáles son los valores que están contenidos adentro de esa señal. La otra manera es representar a nuestras señales de la forma, por ejemplo, en que ustedes representaban sus señales en el tiempo, que era como funciones de tiempo. En este caso van a ser también funciones de tiempo, pero funciones de tiempo discreto. Entonces podríamos representar aquí por a a la menos n, y esto es una forma implícita, porque no vemos nosotros de forma directa cuáles son los elementos de la señal, pero vamos a ver nosotros que se nos da una fórmula que nos permite a nosotros pues generar esos valores. El valor n, ¿verdad?,
En el caso implícito se ve bien claro, ¿verdad? Porque yo sustituyo el valor de n, entonces ese valor de n me da a mí el valor correspondiente de la señal. Pero este valor de n realmente lo que está haciendo es que se está refiriendo. O sea, este valor de n lo que realmente hace es que se refiere a cada uno de estos valores. Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos decir nosotros, si este valor de aquí corresponde a n igual a 0, entonces este valor de acá correspondería a n igual a 2, ¿verdad? Este valor de n me está haciendo a mí referencia a algún valor específico adentro de esa secuencia. Acuérdense ustedes que al final este valor de n solo nos dice a nosotros cuál es el subíndice, ¿verdad? Dentro de la secuencia. Muy bien. Bueno, entonces tenemos dos posibles formas de ver los elementos de las señales. Bueno, entonces, regresando. ¿Por qué es que entonces nos conviene a nosotros utilizar esta notación para nuestra data adentro de un dispositivo de cómputo? ¿Por qué es que podemos utilizar esta definición, ¿verdad?, de señales discretas o secuencias para representar data que vive en el mundo digital? Bueno, la razón principal va a ser precisamente la interpretación que le estamos dando nosotros a esta señal en forma explícita. Y es que vamos a poder nosotros interpretar una señal discreta como un array indexado. Un array, hablando en términos de computación, ¿verdad? En términos de programación, ¿verdad? En términos de memoria. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Digamos que entonces si mi señal se llama x de n, entonces si yo agarro por ejemplo esta señal que estaba aquí en forma explícita, yo puedo decir de que esta señal lo que realmente está representando es un pedazo de memoria. Ese pedazo de memoria va a tener almacenados los valores de nuestra señal: -1, 0, 2, 4 y -7. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en programación para referirnos a valores específicos adentro de un array? Pues utilizamos nosotros una variable de indexación, utilizamos un índice. Es decir, por ejemplo, digamos, si yo quisiera recuperar o quisiera acceder, por ejemplo, el elemento, este elemento, yo quisiera acceder al elemento 2. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos que nuestro índice o nuestro orden de los valores, según lo que habíamos puesto nosotros aquí arriba, ¿verdad? Dijimos nosotros que el valor 0 iba a estar aquí en 2, luego el valor 1 acá, el valor 2, -1 y -2. Bueno, entonces, si yo quiero referirme a este valor de 2, yo sé que este valor de 2 está en la casilla 0. Esa casilla 0 está relacionada precisamente con el argumento de nuestra señal, ¿verdad? Quiere decir entonces que si yo agarro y a mi señal le coloco el valor de 0 en el argumento, entonces yo estoy accediendo al valor de 2. Es decir, ¿verdad? X de 0 es igual a 2. Esto es lo que hacen ustedes, por ejemplo, en sus lenguajes de programación, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren el primer elemento del array es el elemento 0, el siguiente, el elemento 1, y así nos vamos moviendo, ¿verdad? Es decir, el nombre del array, en este caso el nombre de la señal X, me representa a todo el array,
De forma genérica yo coloco aquí esta variable n, ¿verdad? Y esta variable n lo que es, o lo que está representando, es el índice del array, o es una variable de indexación. Quiere decir de que nosotros podemos utilizar este valor del argumento para nosotros movernos adentro de a través de cada uno de los elementos de nuestro array. Entonces, si queremos el valor de 2, yo sé que este es el valor de mi array en la casilla 0. Es decir, al nosotros utilizar el valor de n igual a 0, estamos accediendo a este valor en particular. Si yo quisiera, pues, por ejemplo, el valor de menos 7, yo sé que tengo que utilizar x de 2. Igualmente, si yo quisiera el valor de menos 1, tengo que utilizar x de menos 2. Y así nos vamos moviendo. Entonces, démonos cuenta que hay una relación directa entre nuestra secuencia, ¿verdad? En este caso, nuestra señal representada de forma explícita con la representación que tenemos nosotros de este array. Es equivalente, ¿verdad? Esto es lo mismo que lo que tenemos aquí arriba, solo es una forma de visualizarlo mejor. Lo interesante de esto es que nosotros ya podemos ver entonces cómo es que podemos almacenar este tipo de objetos adentro de un dispositivo de cómputo. Piensen ustedes que cada una de estos cuadritos es una casilla de memoria y que son casillas de memoria que están una a la par del otro. Entonces, este índice del array solo nos sirve a nosotros pues para poder referenciarnos a cada casilla de ese pedazo de memoria. Ese pedazo de memoria lo vamos a estar llamando nosotros X y de manera abstracta va a estar representando una señal discreta en el tiempo. Esta va a ser una excelente forma de ver las cosas porque, y lo vamos a poner, esta es una buena interpretación ya que sabemos que podemos guardar cualquier clase de información en un array. Esa va a ser la clave. En nuestras computadoras todo se ve como data, sin importar qué sea. O sea, si nosotros capturamos señales, una señal de audio, por ejemplo, si tenemos música, si nosotros vamos a la computadora y vemos cómo se está almacenando ese pedazo de música, ¿verdad? Su archivo .mp3, pues está almacenado en un pedazo de disco duro, ¿verdad? En casillas de memoria, si lo quieren ver así, de ese disco duro, contiguas, ¿verdad? O sea, así que una a la par del otro. Y son un montón de números al final de cuentas, ¿verdad? Pero esos números representan la información de la canción. Hablamos ahora de una imagen. Igual la imagen es un archivo que ustedes tienen guardado en su disco duro. Quiere decir que hay un montón de casillas de memoria que están guardando la información de esa imagen y son un montón de números. Pero esos números representan a una imagen. Pero sin importar si es una imagen o si es audio, lo estamos almacenando y representando de la misma forma. Entonces, siempre y cuando sea data que nosotros podamos almacenar en forma de un array indexado, esa va a ser una señal discreta. Y si ustedes se dan cuenta, cualquier cosa que nosotros podamos digitalizar es una señal de tiempo, es una señal discreta. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros realmente considerar todo en el mundo digital, ¿verdad? Esa generalidad que no existía en el mundo analógico. En el mundo analógico tenemos que hablar, por ejemplo, voltajes y corrientes, los hablamos en circuitos. Posiciones, velocidades, aceleraciones, los hablamos para sistemas mecánicos, para sistemas en física, etcétera, etcétera. Sin embargo, al nosotros digitalizar esa data
o que esa data esté viviendo en el mundo digital, toda se representa mediante números, sin importar a qué cosa física corresponda, ¿no? Entonces, si es audio, no importa; si es video, si son imágenes, si son señales biomédicas, si son señales del stock market, ¿verdad? Es data, al final de cuentas, son números. Y siempre y cuando los podamos nosotros guardar en un array, eso va a ser una señal discreta. Entonces, eso es lo que realmente nos brinda a nosotros esta noción de señal discreta. Esa generalidad de que pues cualquier cosa va a ser entonces una señal discreta. Bueno, teníamos nosotros que pues en el caso de nuestras señales continuas podíamos graficarlas utilizando un trazo continuo, ¿verdad? En el dominio de tiempo. Entonces, ¿cómo visualizamos nosotros estas señales discretas haciendo una analogía igual con las señales continuas? Pues decimos que para visualizar nuestras señales discretas, empleamos un gráfico de puntos. Este gráfico de puntos también se llama un stem plot. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a ver ese stem plot? Entonces, en el eje horizontal colocamos nosotros nuestro argumento n. Aquí en el eje vertical colocamos el nombre de nuestra señal. Y como sabemos que n es un argumento pues entero, vamos a definir nosotros cantidades enteras en nuestro eje horizontal. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a ver nosotros entonces que, pues aquí abajo, en el eje horizontal, tenemos nosotros números enteros. Por el momento no vamos a restringir nosotros los valores que pueda tomar cada una de estas cantidades en amplitud. Entonces aquí vamos a considerar que estos son números reales. O sea, el eje Y, si lo quieren ver así, continúa siendo igual que para el caso de señales continuas en el tiempo. Bueno, tenemos, ¿verdad?, que este parámetro de n es entero y usualmente representa tiempo pero discreto, es decir, eventos de tiempo, por ejemplo estos flancos del reloj. Bueno, y lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a partir de la forma en que ustedes pues a mano graficaban sus señales continuas en el tiempo, usaban puntitos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, igual colocamos puntitos. Solo que ahora, como ya no estamos nosotros en el tiempo continuo, ya no tenemos permitido unir esos puntitos, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a pues propagarlos hacia el eje horizontal, ¿verdad? Les vamos a poner tallo, por eso es que se llama gráfico de tallos, ¿verdad? Un stem plot. Entonces los prolongamos hacia abajo. Entonces esto es lo que se conoce, ¿verdad?, como un stem plot. Vamos a darnos cuenta que estos van a ser puntos rellenos.
Y la línea hasta el eje horizontal, ¿no? Ese es el stem plot. Bueno, lo vamos a poder nosotros obtener desde MATLAB, ¿verdad? Entonces en MATLAB tenemos nosotros que el comando para hacer un stem plot es stem paréntesis índices coma valores. Entonces vamos a estar mandando nosotros primero un array de índices, o sea, cuáles son los valores de n en donde ocurren los eventos, y los valores que va a ser la señal, pues, como tal. Muy bien. Entonces, con eso tenemos nosotros ya, pues, la definición fundamental de una señal discreta. Bueno. Tenemos entonces ya nuestros objetos fundamentales, ¿verdad? O sea, cómo vamos a usar nosotros para representar nuestras cantidades en este nuevo mundo digital. Lo que tenemos que ver ahora entonces es igual, ¿verdad? Vamos a estar haciendo nosotros analogías con lo que teníamos también con señales continuas en el tiempo, ¿verdad? Y es que necesitamos nosotros, aparte de estos objetos, necesitamos también formas de poderlos manipular, ¿no? Formas de poderlos describir, ¿verdad? Poder nosotros como que clasificar estos objetos, ¿no? Necesitamos clasificarlos y necesitamos poderlos operar, ¿no? Muy bien. Entonces empecemos nosotros hablando un poco acerca de esta clasificación. Entonces vamos a hablar de algunas propiedades de señales discretas. Bueno, empecemos con la primera propiedad, que va a ser la duración, si lo quieren ver ustedes así, o el tamaño, ¿no? Entonces pongamos nosotros duración o tamaño. Entonces tenemos nosotros lo siguiente: una señal discreta infinita, o bueno, es infinita si está definida para todo n que pertenece a los números enteros. Es decir, menos infinito menor a n menor a infinito. Por ejemplo, x de n, vamos a decir que x de n va a ser menos 1 a la n. Bueno, para este caso particular nos damos cuenta que menos 1 a la n nos puede generar valores de forma indefinida, ¿no? Entonces, si yo agarro, pues, vamos a establecer aquí algunos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 1 menos 2.
tenemos por ejemplo menos 1 y aquí 1. Entonces yo puedo generar, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de x de n cuando n vale 0, pues sería menos 1 a la 0, que es 1. Bueno, luego menos 1 a la 1, menos 1. Menos 1 a la 2, 1, ¿verdad? Menos 1, 1, etcétera, etcétera. Menos 1, ahora tenemos aquí que va a ser pues menos 1, menos 2 va a ser 1, etcétera, etcétera. Entonces podemos seguir nosotros generando indefinidamente valores, ¿no? Nos vamos a dar cuenta entonces que este tipo de señales usualmente se definen de forma implícita y son útiles en la teoría. Es decir, vamos a nosotros usar bastante estas señales para demostrar teoremas, ¿verdad? Encontrar formas de hacer las cosas, o sea, son matemáticamente útiles porque las podemos utilizar casi como las señales continuas en el tiempo. O sea, no tienen restricciones, son señales infinitas, ¿verdad? Obviamente ya sabemos nosotros que en el mundo real estas señales no existen porque nuestros dispositivos de cómputo tienen una cantidad finita de memoria. Entonces no se puede cumplir con esto. Pero en el mundo abstracto, ¿verdad? En la teoría podemos nosotros asumir que son infinitas pues para simplificarnos un poco la vida. Muy bien. Vamos a tener la contraparte de esto que nos dice a nosotros que una señal discreta es finita si está definida solo para un rango finito de valores de n. Es decir, n1 menor o igual a n menor o igual a n2. Por ejemplo, agarremos nosotros una señal xn que está formada por los valores 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. Vamos a graficar esta señal. Aquí tendríamos x de n, aquí tenemos n. Tenemos 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que este valor de aquí va a ser n igual a 0. Entonces podemos nosotros graficar esta señal de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que para este caso particular, n1 es 0 y n2 es 6. Nuestra señal está definida, ¿verdad? Solamente para valores que estén entre n1 y n2. ¿Qué ocurre entonces cuando nosotros tratamos de ver qué hay, ¿verdad?,
hacia atrás o hacia adelante de este intervalo n1 y n2? Bueno, pues les pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes en programación tienen definido, por ejemplo, un array que tiene 5 elementos? Entonces, por ejemplo, si están programando en C o en Python, ustedes saben pues que el primer elemento es el valor 0, ¿verdad? Índice igual a 0. Y el quinto elemento es índice igual a 4. ¿Qué pasa si ustedes tratan de acceder al elemento con índice 5? O con índice 6 o con índice menos 1. Pues si ustedes lo tratan de hacer, les va a salir, ¿verdad?, un error. Y el compilador les va a decir que hay un error, que el índice está fuera de los límites, ¿verdad? Index out of bounds se llama ese error. Entonces lo que nos dice es que, bueno, no podemos referenciar a ese valor porque está fuera de la definición de ese vector. Quiere decir que afuera de lo que nosotros definimos como ese vector no hay nada definido. O sea, no sabemos qué hay realmente, porque nosotros estamos diciendo, bueno, este es nuestro vector, o sea, este es nuestro array, esta es nuestra señal, tiene este tamaño y estos son los valores que contiene. Entonces todo lo que está fuera de esto no está definido. Quiere decir entonces que para nosotros, en estos casos, todo lo que esté atrás de n1 y adelante de n2 no existe, ¿verdad? No está definido, ¿no? Entonces nos dice aquí, importante, las señales finitas están indefinidas para n menor a n1 y n mayor a n2. Otra cosa interesante de estas señales es que pues usualmente se definen de forma explícita. Y estas ya son señales aplicables en la práctica, ¿no? Porque básicamente pues son arrays de dimensiones finitas, ¿verdad? Otra forma en que nosotros podemos definir estas señales es como un pedazo, ¿verdad?, de nuestras señales infinitas, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, esta señal infinita de menos 1 a la n tiene valores en todos lados. Pero si yo agarro un pequeño pedazo, ¿verdad?, si yo defino cierta ventana y tomo esos valores, yo puedo extraer de mi señal infinita una señal finita. Resulta que ese proceso tiene nombre. Y tiene nombre relacionado a esto que les digo, que definimos una ventana, ¿verdad? Se conoce como un proceso de windowing. Entonces, tenemos nosotros que podemos convertir una señal infinita a una señal finita por medio de una operación llamada windowing. Lo podemos decir ventaneo, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido. Entonces windowing, por ejemplo, digamos que tenemos nosotros
pues esta señal discreta pues por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos una señal que tiene pues alguna forma arbitraria. Entonces esta señal es originalmente infinita, ¿no? Entonces lo que queremos hacer nosotros es extraer cierto pedazo de esta señal. Digamos, por ejemplo, que quisiéramos nosotros extraer el pedazo que inicia aquí y termina aquí. Bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo en esencia es que vamos a decir, bueno, entre este valor n1 y este valor n2 vamos a definir nosotros una nueva señal que se va a llamar, pongámosle pues por ejemplo, y de n. Y entonces todo lo que esté afuera de este intervalo finito de definición lo vamos nosotros a ignorar o descartar. Muy bien. Entonces, en este caso, nuestra señal, pues, y de n va a ser igual a vamos a ponerlo mejor de esta manera. Nuestra señal y de n va a ser igual a x de n si n1 es menor a n menor a n2, o bien 0 en caso contrario. Esto lo podemos representar también nosotros de la siguiente forma, como y de n igual a x de n multiplicado por w de n. Vamos a ver más adelante cómo funciona la operación de multiplicación, pero va a ser en esencia igual a la multiplicación que tenemos en señales continuas en el tiempo, ¿verdad? Pero pues en este caso esta señal de acá se conoce como una ventana, ¿verdad? Esta es una función window, y en este caso vamos a ver de que la única diferencia es de que va a ser 1 si estamos dentro del rango pues de definición y 0 en caso contrario. Entonces podemos nosotros transformar pues una señal infinita a una señal finita. Podemos hacer también el proceso contrario, ¿verdad? Y convertir una señal finita a una señal infinita. Veamos cómo. Dice que podemos convertir una señal finita a una infinita, o una finita más larga mediante dos procesos. El primer proceso se llama zero padding y el segundo se llama
periodización. Zero padding es simplemente pues añadir ceros, y periodización va a ser, pues de una forma muy sencilla, repetir de manera indefinida nuestra señal finita. Entonces veamos nosotros un ejemplo de esto. Bueno, digamos que tenemos nosotros la siguiente señal finita. Es x de n. Y es simplemente la siguiente señal. 0, 1, 2. Entonces 0, 1, 2. Bueno, es esta señal. ¿Verdad? Esta es nuestra señal finita. Bueno. Entonces tenemos dos opciones. Primera opción. Zero padding. En la opción de zero padding nosotros agarramos esta señal finita, ¿verdad? Y lo que vamos a estar haciendo es que, bueno, primero incrustamos la señal original adentro de esta señal nueva, ¿verdad? Vamos a llamar esta señal nueva una señal YDN. Esta señal YDN va a ser ahora infinita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros con el zero padding es, como lo dice su nombre, añadir ceros. Entonces vamos a volver infinita esta señal añadiendo una cantidad infinita de ceros hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, súper sencillo de hacer. Muy bien. La otra opción es utilizar periodización. Bueno, la periodización, como lo dice su nombre, va a ser simplemente pues repetir indefinidamente la señal finita. Tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces es nuestra señal YDN infinita. Entonces aquí colocamos, aquí está nuestra señal original. Y lo que hace la periodización es repetir el patrón. Entonces aquí repetimos 0, 1, 2, 0, etcétera, etcétera. Aquí igual. 2, 1, 0, etcétera, etcétera. Entonces, como que utilizamos nosotros esa señal finita como un generador de funciones, de señales, ¿verdad? Y lo empezamos a repetir. Bueno, se repite, se repite. Es más, de esta forma es que nosotros vamos a poder, pues, por ejemplo, pues digitalmente generar una señal, por ejemplo, cuadrada o una señal triangular. Vamos a tener un pedazo o una onda, y si queremos nosotros generar una onda, pues ahí sí que indefinidamente, solo repetimos y repetimos y repetimos, es el mismo patrón, ¿verdad? No, o sea, no tiene sentido que nosotros guardemos, por ejemplo, una señal muy grande que corresponda a una señal cuadrada, por ejemplo. Si nosotros podemos guardar solamente un periodo de esta señal y repetirlo para generarlo, ¿no? Va a ser equivalente.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de la segunda propiedad, ¿no? Teníamos duración, tamaño. Ahora vamos a hablar nosotros de periodicidad. A ver. De periodicidad. Entonces tenemos que una señal discreta es periódica si cumple que x de n más n mayúscula es igual a x de n para todo n y con n mayor que 0, n un número entero. Este n, ¿verdad?, se conoce como el período de la señal periódica, y tenemos nosotros que el valor más pequeño de n que cumple con la condición de periodicidad recibe el nombre de período fundamental. De período fundamental. Tenemos que si una señal no es periódica, entonces recibe el nombre de aperiódica. Aperiódica. Bueno, una cosa importante para resaltar, ¿verdad? Esto es más que todo una observación, ¿verdad? Entonces, nota. N debe ser entero. La expresión x de n más 0.5, por ejemplo, no tiene sentido en señales discretas. Bueno, o sea, el argumento, o sea, todo lo que está dentro del corchete siempre tiene que ser un número entero. No puede ser nada distinto de esto. Entonces no podemos hablar nosotros de periodos que no sean números enteros. Esto va a ser interesante, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que esto toma una relevancia, ahí sí que bastante grande, cuando empecemos a ver nosotros algunos tipos de señales. Bueno, veamos un ejemplo. X de n, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos
y por acá atrás de n, aquí tenemos pues 1 menos 1. Entonces, por ejemplo, abajo 0, arriba 0, abajo 0, etcétera, etcétera, 0, arriba, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a dar cuenta nosotros que entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos un periodo n igual a 4, porque, ¿verdad? Si nosotros tomamos n igual a 0 y lo sumamos 4, regresamos al mismo valor que estábamos en n igual a 0. Tenemos nosotros entonces que las señales periódicas son infinitas. Va a resultar, sin embargo, que a pesar de que las señales periódicas son infinitas, nos vamos a dar cuenta de que tienen una cantidad finita de información. ¿A qué me refiero con esto? Lo que estamos diciendo es de que, si ustedes se acuerdan, dijimos que podíamos generar una señal periódica utilizando una señal, podíamos generar una señal infinita, periódica, a través de una señal finita, utilizando periodización. Entonces, hay cierta relación bien estrecha entre señales periódicas y señales finitas. Porque si una señal es periódica, quiere decir de que se repite. Y si se repite, quiere decir que tiene información redundante. Quiere decir que no necesitamos almacenar toda la información de esa señal, sino que siempre y cuando almacenemos un periodo, podemos nosotros volver a generar esa señal periódica infinita utilizando periodización. Entonces dice aquí que, nótese que podemos considerar las señales periódicas como señales finitas periodizadas y viceversa, ya que toda la información de una señal periódica se encuentra en un periodo de la misma. Esta dualidad entre señales finitas y periódicas será de gran importancia en el curso. Vamos a ver más adelante que esta va a ser una cuestión bien importante cuando empecemos a hablar de todo este asunto de Fourier, ¿verdad? Vamos a ver de que esta intuición de acá nos va a permitir hacer unas cosas bastante interesantes. Muy bien. Otra cosa de las señales periódicas. Dice a nosotros que las señales periódicas son arrays circulares.
Esto es simplemente pues aplicar esta noción de que nuestras señales finitas son arrays, pero para señales periódicas. O sea, si las señales periódicas se pueden representar por señales finitas periodizadas, quiere decir entonces que podemos almacenarlas en un array, pero resulta que este array es un array pues especial, que es un array circular. Bueno, entonces veamos a qué nos referimos nosotros con este tipo de array circular. Bueno, digamos que aquí tenemos nosotros 2, 3. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos nosotros la señal y de n infinita. Periódica. Entonces sabemos nosotros que, por ejemplo, en este caso va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etcétera, 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 etcétera. Es una señal periódica, pero nos damos cuenta que si seleccionamos este pedazo de acá, lo que tenemos seleccionado es la señal finita, que periodizada nos da a nosotros la señal infinita. Entonces jalemos esta señal finita. Si esta es una señal finita, entonces yo la puedo representar, como habíamos platicado anteriormente, utilizando un array, ¿verdad? Tengo aquí, en este caso, estos tres valores: 1, 2 y 3. Yo sé que en este caso entonces este primer valor sería x de 0, este es x de 1 y este es x de 2. Entonces tenemos nosotros esta señal finita en forma del array. Entonces, ¿cómo nos vamos moviendo? Pues nos movemos, ¿verdad? N igual a 0 estamos acá, n igual a 1 estamos acá, n igual a 2 estamos acá. Pero nos vamos a dar cuenta que si yo considero que este array es circular, quiere decir que en lugar de que hacia la derecha ya no exista nada y hacia la izquierda no exista nada, sino que hagamos este loop para acá, va a resultar que nosotros podemos recuperar nuestra señal infinita periódica utilizando esta señal finita. Entonces tenemos nosotros que podemos generar o recuperar a y de n mediante, entonces va a ser nuestro array circular. El array circular lo vamos a representar nosotros, se le conoce como un reloj, ¿verdad? Y lo vamos a ver nosotros de esta manera, ¿no? Vamos a establecer, por ejemplo, este es n igual a 0, este va a ser n igual a 1, n igual a 2. Quiere decir entonces que el tiempo en estos relojes se mueve positivo en contra de las agujas del reloj. Si ese índice 0 está por acá, entonces este valor corresponde a x de 0, este a x de 1 y este a x de 2. Entonces de 0 pasamos a 1, de 1 a 2 y de 2 regresamos a 0, ¿verdad? Entonces es un array circular. Lo único que tenemos que hacer nosotros es
pues direccionar la memoria para que en lugar de que, bueno, nos pasamos de aquí para acá, luego de aquí para acá, y en lugar de que aquí se acabe, nosotros decimos, bueno, podemos pasarnos de la derecha hacia el inicio otra vez de la raíz, ¿verdad? Tenemos se llama una indexación circular. Bueno, ¿cómo podemos nosotros implementar esto? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, definir que un array es un array circular, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos garantizar que se haga esta como que redireccionamiento para que se comporte de forma circular? Entonces, ¿cómo implementamos esto? Entonces vamos a recordar la aritmética modular. Bueno, esta aritmética modular nos dice a nosotros que se representa como n mod m. Esto es n paréntesis m. Y esto es equivalente a decir el residuo de la división de n entre m. Bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo, ¿verdad? Porque esto pues pareciera más complicado de lo que realmente es, pero esto es una noción que ustedes vieron en probablemente en secundaria, ¿verdad? Aquí vamos a hablar nosotros de aritmética mod 4. Bueno, entonces, para más o menos ponerles un ejemplo. Cuando ustedes están hablando de binario, están utilizando un sistema mod 2, ¿verdad? Un sistema base 2. En un sistema binario, ¿verdad? De base 2, ¿cuántos elementos tenemos para representar las cantidades? Solamente 2, 0 y 1. Va. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, empezamos 0, le sumamos 1, es 1. Si le sumamos un 1 a ese 0, perdón, si le sumamos un 1 a ese 1, ¿qué ocurre? Pues 1 más 1 es igual a 0, ¿verdad? Y llevamos 1. Pero quiere decir de que al pasarnos a 2, digámoslo así, en lugar de que aparezca el símbolo 2, lo que pasa es que se hace un wrap around, o sea, regresamos al símbolo 0. Bueno, ¿qué pasa entonces con mod 4 o la aritmética en mod 4 o la base 4? Pues tenemos nosotros 4 posibles elementos para utilizar. Podemos utilizar nosotros 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces, si yo escribo 0 mod 4, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si yo hago 0 dividido 4, el residuo me queda 0. 1 mod 4. 4 dividido 1, ¿verdad? Nos queda pues ¿verdad? O sea, 4 dividido 1 nos queda a nosotros residuo vamos a ver, perdón, aquí vamos a ver, sí, perdón, o sea 4 dividido 1, ¿verdad? Nos queda a nosotros, ¿verdad? Residuo 1. Dividido 4, nos queda residuo 2. Dividido 4, nos queda residuo 3. Bueno, y ahora 4 mod 4 nos queda residuo 0, ¿verdad? Porque nos quedaría a nosotros 4 dividido 4 es 1. 4 menos 4 nos queda 0 de residuo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos ahora 5 mod 4? Ahora el residuo es 1. 6 mod 4, el residuo es 2. 7 mod 4, el residuo es 3. 8 mod 4, otra vez, ¿verdad?
8 dividido 4, 2. ¿Verdad? 2 por 4, 8. Nos queda residuo 0. Entonces nos damos cuenta que la aritmética modular es fundamentalmente periódica, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. La aritmética modular es fundamentalmente periódica. Quiere decir entonces, si nosotros queremos entonces de manera general, si x de n es una señal finita, podemos generar su periodización o extensión periódica y de n como y de n igual a x n mod n mayúscula, o bien x de n mod n, en donde n mayor 0, n en los enteros, es el periodo deseado para la señal periódica. Muy bien. Tercera propiedad: causalidad. Tenemos que una señal discreta es causal si x de n es igual a 0 para todo n menor que 0. Es anticausal si x de n es igual a 0 para todo n mayor o igual a 0, y es acausal si no es causal. Por ejemplo, versus entonces aquí en el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos algo de esta forma, donde pues claramente esta es una señal
causal versus, por ejemplo, algo así, que sería una señal acausal. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos un valor que no cumple con la condición de causalidad, ¿verdad? Porque existe un valor, para valores negativos de n, existe un valor de x de n que no es 0, ¿no? Entonces, las señales causales, bien sencillo, ¿va? Para que una señal sea causal, todo lo que está antes de 0, antes de n igual a 0, tiene que ser 0. Si no lo es acausal. Existe un tipo particular de señales que si es el reflejo, ¿verdad?, de una señal causal, se llama anticausal, básicamente. Y finalmente tenemos nosotros la propiedad o característica de paridad. Tenemos que una señal discreta real es par si se cumple que x de menos n es igual a menos x, perdón, x de menos n es igual a x de e para todo e. Una señal discreta real es impar si se cumple que x de menos n es igual a menos x de n para todo n. La forma más fácil de ver esto es utilizando argumentos de simetría, ¿verdad? Las señales pares son simétricas con respecto de n igual a 0 y las impares son antisimétricas con respecto de igual n igual a 0. Muy bien. Veamos un ejemplo sencillo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, podemos hacer algo más o menos así. Etcétera, etcétera.
claramente hay simetría con respecto del punto n igual a 0. Entonces estamos hablando de una señal par, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver nosotros algo que vaya más o menos de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces hay antisimetría con respecto del punto n igual a 0. Entonces es una señal impar. Bueno, vamos a ver que toda señal x de n, bueno, aquí una cosa importante, aquí mencionamos toda señal, o sea, una señal discreta real. Real quiere decir de que los números que tengan, o los valores que tengamos en y, sean números reales, que pueden ser números complejos. Si es número complejo, entonces la paridad tiene que implicar también el complejo conjugado, pero no le vamos a poner atención a eso. Entonces decimos que toda señal x de n puede descomponerse como la suma de su parte par con su parte impar. Es decir, vamos a decir nosotros que x de n va a ser igual a e de n más o de n, en donde e es la parte par y o es la parte impar. En donde e de n, o sea, la parte par, es igual a 1/2 de x de n más x de menos n, y o de n es igual a 1/2 x de n menos x de menos n. Bueno, solamente es una descomposición, ¿verdad? Podemos nosotros ver que si sumamos estas dos cantidades, la x de menos n se cancela con el menos x de menos n, nos queda 1/2 de x de n más 1/2 de x de n, es x de n. Y se puede demostrar fácilmente que tanto pues e de n es par como o de n es impar. Esto puede ser útil, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando era un poco de análisis de Fourier, que podían decir ustedes que si la señal era par, utilizaba solamente coeficientes de cosenos, y si era impar, utilizaba solo coeficientes de senos. Entonces, para esto nos puede servir, ¿verdad?, más adelante, pero es una característica de nuestras señales. Muy bien, entonces con esto concluiríamos la primera parte. Lo que nos hace falta, ¿verdad?, en la segunda parte de esta primera lección acerca de señales discretas es hablar un poco acerca de qué operaciones podemos efectuar con nuestras señales discretas, y vamos a hablar también de algunas señales discretas fundamentales. Bueno,